Ahí está ya. Ya, ya listo. Bueno, bueno, vamos a empezar. Espero, Besrat Hashem, hoy vamos a concluir el tema de cómo se va eh, desencadenando el mal en los mundos. Quiero que quede algo muy claro. Me gustaría mucho aclarar que el concepto de los mundos, de la creación, del infinito, de cómo se va desencadenando la luz infinita hasta que se llega a ser algo muy concreto en el mundo de abajo, es algo demasiado profundo. Lo que estamos haciendo nosotros es tratar de bajarlo a nuestra bodata nefesh, a nuestra vida del día a día. A la hora de que nosotros lo bajamos al día a día, también podemos entender un concepto muy alto, que es cómo funciona cada uno de los mundos con respecto al mal. Quiero que aclare algo muy importante. No por eso vamos a entender la Kabbalah. O sea, vamos a entender un pedacito chiquitito. La Kabbalah es enorme. Entonces, y lo importante que estamos haciendo ahorita es que aterrizar a nuestras vidas es lo que dice Rabbi Nachman ayer. Cuando dice ayer es ¿dónde? ¿Dónde estás? A la hora de que estudies algo muy elevado, lo primero que tienes que hacer es, ¿y a mí qué me importa? O sea, ayer, ¿en dónde esto entra a mi vida? Ese es algo tan importante en la Kabbalah. Eso es lo que hicieron los maestros más grandes de Hasidut, desde el Baal Shem Tov, el Ramjal. Ok, ya me estás hablando de los mundos, ya me estás hablando de las almas, ya me estás... Ok, ¿cómo esto lo puedo yo traducir a mi vida? Eso es ayer, cuando realmente tenemos ahorita la posibilidad por esta Torah hermosa que estamos viviendo en Eretz Israel, de poder aterrizar las cosas al día a día. Dice el Ramban en la carta que le escribe a su hijo, dice, ya casi al final, le dice, cuando te pares del libro, ven dónde puedes aplicar lo que estudiaste. Eso es algo que, eso hace de la Torah, no teoría, sino teoría con práctica. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita no es estudiando conceptos de Kabbalah a niveles, estamos en un nivel muy pashut, muy simple, pero porque no por eso ya vamos a entender lo demás, eso es muy importante. Vamos a entender de una manera nafshi, o sea, más sensorial, de que nos va a bajar a nuestra vida y a la hora de poder entender esto, lo vamos a entender mucho mejor cuando lo veamos en teoría. Voy a hacer un resumen de qué pasa en Atzilut. En Atzilut, en nuestro tema, a diferencia del Ensof, a diferencia del infinito, en el infinito no falta nada. Entonces, ¿qué pasa? No hay un motor para querer avanzar, para que llegar a algún lugar. Pero en Atzilut existe nada más la falta. No hay mal. ¿Por qué no hay mal? Muy fácil. No hay mal porque todo lo que queremos lo logramos. Lo que vemos que no está a nuestro alcance, pasan dos cosas. O nos ponemos una meta más cercana para poder llegar hacia él, o nos olvidamos de él. ¿No? Nos olvidamos de ganar el mundial o nos olvidamos de cosas que realmente no están cerca de nosotros. Pero las cosas que sí están cerca de nosotros se vuelven como, ok, tal vez eso no lo voy a lograr, pero lo puedo lograr a un nivel más bajo para después llegar ahí. Entonces en Atzilut no hay mal, simplemente hay un momento de verur, un momento de aclarar. Hay un momento donde tenemos que aclarar si sí podemos llegar o no podemos llegar ahí. Eh, Y además hay una ventaja muy grande en Atsilut, que hoy vamos a ver cuando nos bajemos al mundo de hasta abajo, cómo esa ventaja es al revés, desventaja. La ventaja más grande de Atsilut, según Rav Kook, es que tenemos muy separado lo que sí tenemos y lo que no tenemos. Entonces, cuando uno entra al cuarto, pusimos el ejemplo del cuarto, de que tiene 5 cuartos la casa, que hay un cuarto que está hecho un desastre. Los otros cuatro están muy bien. Entonces, si nosotros sabemos separar, es una maravilla, porque el mal que tenemos lo vemos desde una óptica de tikkun, de poder arreglarlo. No, no entra al territorio del bien. Si tú llegas y dices, la casa está hecho un desastre, entonces vas a ver todo de una manera que no es. Entonces en Atzilut existe la claridad, saber qué es, saber qué alcancé y saber qué no alcancé. Esa, esa ventaja, que la vamos a ver también en uno de los mundos de más abajo, en Beria, es una ventaja que si tuviéramos esto, yo con eso me daría muy bien servido en mi vida.
Poder separar qué está bien y qué está mal es todo, porque a la hora de que el mal no entra al territorio del bien, el bien, lo que sí tenemos, se vuelve una herramienta a lograr lo que no tenemos. Y es algo que normalmente no hacemos. Vemos la casa, si pudiéramos ver que realmente la casa está limpia, dices, ah, mira, el, el 80% de la casa está limpia. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento el otro 20 también va a estar limpia. Pero si nosotros pensamos que toda la casa está sucia, el problema ya se vuelve inclusive con la misma casa, que pensamos que está sucia. Entonces, em, es, el secreto de Atzilut es el Dat. El Dat es la conciencia, el autoconocimiento. El Dat es conectarse a lo que realmente somos, porque el problema principal es cuando ya no estamos en nuestra esencia, cuando queremos cosas que no están shayach, cuando no pertenecen a nosotros. Dice Rav Kook que todo es cuando quieres algo inalcanzable en Atzilut, al momento de que te conectas con una cosa que se llama Da'at Pnimi, que es con autoconocimiento interno, ahí dices, ah, ok, esto me toca o esto no me toca. Y regresando a los Batim, a los hijos de Jacob, Yosef y Yehuda, están, por decirlo, están en su prime. Yehuda sabe perfectamente qué tiene, puede separar entre lo que puede llegar a ser, lo que no puede llegar a ser, se conoce perfectamente. Entonces Yosef, deja que Yosef juegue por poner un ejemplo de fútbol, de delantero. Puede hacerlo, él puede meter goles, puede estar soñando, puede pensar en el futuro. ¿Por qué? Porque todo el tiempo Yehuda está mejubar, está conectado a lo que realmente es. Entonces, cuando, por otra parte, Yehuda, Yosef, al, al querer cosas todo el tiempo que son propicias a Yehuda, o sea, a lo que la persona le pertenece, Yosef hace que Yehuda no se quede en su zona de confort, porque también es un problema que tiene Yehuda. Yehuda dice, ya estoy contento con esto. ¿No? Entonces es una relación dinámica increíble. Entonces, para bajarlo también al concepto que ya vimos antes, que era Or Penimi y Or Makif, la luz interna y la luz que rodea, el, hay un Or Penimi que es Yehudá, que sabe perfectamente qué es lo que tiene, y el Or Makif, que es Yosef, que es lo que te hace avanzar, están conectados y no nada más están conectados, sino el Or Makif hace que nuestro Or Penimi, o sea, la luz que nos rodea, hace que el Or Pnimi, la luz que ya tenemos como registrada en nosotros, vaya creciendo constantemente. Entonces, para, para bajar de Atzilut, como ya sabemos, es muy importante saber bajar de los mundos. ¿Cómo es la tefilá? ¿Cómo es Shachrit? En Shachrit empezamos por Asira y llegamos a Atzilut en la mida. Pero uno podría decir, ah, bueno, ya, acabaste en Atzilut, quítate el tefilín cuando acabaste de rezar y quédate en Atzilut. No, 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 no. Te bajas a Beria, te bajas a Yetzirah, te bajas hacia otra vez. Y luego te quitas el tefilín y luego vas a trabajar. Es algo impresionante como tenemos que tener una habilidad para saber bajar. Entonces, en vez de, sí tiene que haber una cierta nostalgia de no estar en Atzilut. Porque esta nostalgia, este cagúa, extrañamiento de Atzilut es lo que nos va a llevar a Atzilut completamente otra vez. Es lo que decíamos de estudiar Mesilat de Sharim al revés, también, para que exista también ese heshek, ese deseo de estar ahí. Entonces, después de Atzilut, vamos a bajar a Beria. Habíamos visto que Beria era el mundo de la creación. En Beria ya está en potencia el mal. Y después de que en Atzilut la mayoría es bien y casi casi no hay nada de mal, en Beria va a ser mitad y mitad. ¿Por qué va a ser mitad y mitad? Porque a diferencia de Atzilut, que las cosas que queremos, sabemos, las alcanzamos o las desechamos, en Beria pasa algo muy fuerte. En Beria todo lo que tenemos es igual a lo que queremos. ¿Qué quiere decir? Dice la Gemara, tiene 100, quiere 200. Tiene 200, quiere 400. En Beria pasa algo que cada vez que logramos algo, queremos más. Ahora sí,
es como un niño chiquito. Si tú normalmente estás acostumbrado a darle un chocolate, va a querer dos. Pues si le das dos, va a querer cuatro. Y en Beria ya no estamos tan conectados con lo que realmente somos. Estamos conectados con lo que vamos logrando. Si nos damos cuenta, una parte de que lo que vamos logrando también tiene que ver mucho con las circunstancias externas. No depende solamente de nosotros. Como podemos ver, hay cosas que no están en nuestro control. Entonces, cuando uno adquiere algo, en Atzilut, cuando uno adquiere algo, dice, a ver, espérame, si quiero, ya tengo 100, sí creo que puedo llegar a los 200. En Beria no. En Beria, el, el hecho de haber conseguido algo, lo que hace es que me quiere llevar instantáneamente a lo demás. Y es un problema que, por eso es Beria, por eso es en la creación. La creación eso es lo que pasa. Constantemente estamos, ojalá estuviéramos en este nivel, luego vamos a ver por qué, pero tiene una cosa muy positiva de que quieres tener algo, pero acá, si pensamos en, nos vamos al ejemplo de los cuartos, en, a la hora ahora vamos a pensar que tenemos totalmente un relajo en la casa y no está en nuestras posibilidades arreglar la casa ese mismo día. Entonces, arreglamos un cuarto y en vez de decir, a ver, en media hora me tengo que salir, no, ya vi que ya puedo arreglar el otro cuarto. Y luego, no, y luego ya estás pensando que no hay un grado de insatisfacción total en Beria. Ese es el problema principal de Beria. En Beria, el problema es Yosef. En Beria, el problema es que todo el día queremos. No nos conformamos con lo que hay. Por un lado, pero por otro lado, en Beria pasa algo muy positivo. Es que dice, dice un poco las palabras del Rabkuk, el Tov y el Ra, el bien y el mal, son iguales, pesan igual, están en la misma proporción, pero no están mezclados. Que no estén mezclados es el trabajo de Yehuda. Yehuda dice, ok, mínimo sabes que la casa no está hecho un relajo. Ya arreglaste un cuarto, te falta otro, te faltan dos más, y ya no puedes por hacerlo, pero mínimo sabes, el mal no entra en el territorio del bien. Cuando, cuando el mal no entra en el territorio del bien, siempre va a ser algo muy positivo, porque siempre nos podemos, como dije al principio en Atzilut, nos podemos conectar hacia ese lugar que tenemos que corregir sin, sin enfermarnos, sin poner una nube y decir, ¿sabes qué? Esto, sin que nos nuble la visión y decir todo está mal, eso es poder separar. Entonces, hay que entender que aquí Yehuda está de cierta manera está intacto porque Yehuda dice, ¿sabes qué? Yo te puedo separar qué está bien y qué está mal, yo te puedo separar entre lo que tienes y lo que no tienes. Hay un problema aquí. Aquí podemos ver que el mal y el nivel del mal dependen de nuestra conciencia. En Beria, el Dat se debilita mucho, la conciencia se debilita mucho. A diferencia en Atzilut, que si nos preguntamos realmente si esa es algo que nosotros debemos de querer, si es propicio a nuestra tzmiut, a nuestra esencia, en Beria no. En Beria Dat, falta conciencia. Dice la Gemara, Imdat kanita mahazarta, Beimlo canita, macanita. Dice la Gemara, te lo voy a traducir, dice, si adquiriste Dat, ¿qué te faltó? Pero si adquiriste Dat, ¿qué te falta? Y si no adquiriste Dat, ¿qué adquiriste? Realmente no hay nada en la vida que podamos adquirir más que el DAT. Lo mejor que podemos llegar a tener es DAT, es conciencia. A la hora de que vamos pidiendo nuestra conciencia, el mal se va manifestando en nosotros, en el mundo. Y para esto quiero recordar un pasuk muy importante que decimos todos los días. No lo decimos bien, porque a la hora de que hacemos tefilá, dice la Gemara en Berajot, eh, la tefilá tiene que estar limpia, no puede tener palabras malas. Dice, Yotzeror forma la luz.
Yotzeror ubore Hoshech, y crea la oscuridad. Ose Shalom, hace el Shalom, hace la plenitud. Ubore Ra, Ani Hashem Ose Kolele. Dice, vean cómo obviamente está conectado con los mundos. Dice, a nivel de Yetzirah, de formar, se forma la luz. A nivel de oscuridad y del mal, usa la palabra Beria. ¿Qué quiere decir? Que está en potencia. El mal lo hacemos nosotros, no lo hace Hashem. El Hashem nada más se asocia con la luz y con el shalom. El mal está en Beria. El mal está en potencia. Dice el Jajam Sazón, el que lleva de potencia al acto somos nosotros. Y también lo dice en Morene Bujim, el Rambam, que el mal es cuando quieres algo que no es tuyo. Y el mal no se puede, no quise que Hashem hizo el mal, simplemente si tú no tienes eso, no quise que Hashem es malo, simplemente tienes que dar cuenta que Hashem no te lo mandó por algo. Entonces, en Beria está muy latente el mal porque queremos mucho, queremos cada vez lo mismo que vamos teniendo y no estamos conectados a lo que realmente somos. Por otro lado, tenemos la gran ventaja de que podemos separar qué tenemos y qué no tenemos. Estar, estar en Beria es una geula, es una maravilla, porque quieres muchas cosas y sí, obviamente quieres algo que no es propicio hacia ti y dices, bueno, está mejor estar en Atzilut, pero a la vez puedes separar qué es lo que tienes y lo que no tienes. A la hora que separas lo que no tienes y no tienes, aquí se vuelve un mundo impresionante. Un mundo de sueños con Kelim, con herramientas. A la hora de que ves lo que sí tienes, se vuelven herramientas para lograr lo que no tienes. Entonces, estar en Beria no está mal. El mal sigue estando, no está presente en nuestras vidas. Está presente en potencia. ¿Y cómo está presente en potencia? Bajando a Yetzirah. En Yetzirah, el mundo de la formación, el bien y el mal sigue estando en la misma proporción. 50-50, como en Beria. Pero aquí ya están revueltos el bien y el mal. Vamos a ver qué diferencia hay acá. Hasta ahorita habíamos estado conectados en una visión clara de la realidad, de qué se sabe, de saber qué se tiene y qué no se tiene. A diferencia de Beria, en, en Yetzirah ya no sabes qué tienes y qué no tienes. Entonces, hay dos tipos de conciencia. Hay un dat, mí, un, un autoconocimiento interno que está conectado más con la luz de Yosef, de qué necesitas y qué te toca, qué puedes realmente, qué pertenece para cada uno de nosotros soñar. Y la otra es saber qué tienes y qué no tienes. Hay dos tipos de dat. El segundo dat, el dat de Yehuda, se va, se va a debilitar muchísimo en Yetzirah. En, aquí yo tengo que Yehuda ya está perdido en la cancha. Aquí no nada más no sabe qué tiene y qué no tiene. Acá una persona alcanza cosas y por lo tanto quiere más cosas, pero a la hora de ver, de voltearse a ver, ya no sabe si lo alcanzó o no lo alcanzó. Entonces, aparte de que hay un dolor, de un deseo frustrado por querer cosas, porque cada vez que logramos algo, queremos algo más, que eso ya empieza a enveriar. Aquí hay un dolor por no saber quién es. El hecho de que el mal y el bien estén revueltos es sufrir por no ver bien la realidad. Ese yo creo que aquí ya empieza a estar grave la situación. Porque no entender la realidad, hay un libro de Byron Katie, es una gringa que salió de un hospital psiquiátrico por conocer realmente y se hacía la pregunta cada vez que tenía algo que la estresaba. Se decía, ¿es verdad? Tenía un pensamiento de estrés y constantemente trataba de com- comprobar la veracidad de sus pensamientos. Y cuando se dio cuenta que no era verdad las cosas que la estaban
angustiando, se salió del hospital psiquiátrico sin medicina, sin nada. Un libro impresionante que se llama Loving What Is, Amar lo que es. Y ese es un problema, ya se va haciendo un problema muy fuerte en Yetzirah. El hecho de que no vemos la realidad, estamos enfermos porque no la vemos la realidad. Y nos empezamos a enfermar por las cosas que no son ciertas. Es entrar al cuarto, ahora sí, es entrar a la casa y decir, mi casa es un relajo. O es ver a tu hijo hacer un berrinche y decir, mi hijo es un desastre, es un berrinchudo. No estás viendo cómo el 90% del día se portó bien. Tú estás viendo cómo el único momento que se portó mal. O un problema con el trabajo. Se hace un problema el trabajo que a quién no le pasan cositas chiquititas que lo empezamos a traducir en problemas que no son reales. Empezamos a pensar que porque está mal nuestro trabajo, está mal nuestra familia, y empezamos a pensar que nuestra relación está mal, o cuántas cosas no podemos pensar así. Entonces, el, el deseo de querer constantemente más, que empieza en Beria, aquí empieza a entrar a Yetzirah. ¿Cómo empieza a conquistar el, realmente el terreno del bien? Empieza a decirte que todo lo que está bien no está bien. No, no hay. Empieza a. Aquí aparece algo muy grave, que es la imaginación. Empezamos a imaginar que lo que tenemos no lo tenemos y lo que no tenemos sí tenemos. Eso está en palabras de Rampuk. Muy importante saber que existe una imaginación de Kodesh y una imaginación de Klipa. Una imaginación muy positiva y una imaginación muy negativa. En Atzilut, la imaginación es una visualización a partir de quién eres, a partir de lo que tú eres, te visualizas quién puedes ser. En Yetzirah, cuando ya no te conoces a ti mismo, la imaginación es una imaginación destructiva. Por no saber qué tienes y qué no tienes, empiezas a pensar que lo que no tienes, sí lo tienes. Cuando te das cuenta que no lo tienes, te enfermas. O empiezas a pensar que algo que sí tienes, por ejemplo, el cuarto, hay un cuarto que sí está limpio, entraste a la casa, piensas que no, ese tampoco está limpio. Entonces empezamos a tener una relación con las mentiras muy fuerte. Empezamos a vivir un mundo que ya no es verdad. A la hora de que ya no es verdad, no estamos cerca de Hashem. Lo más cercano de Hashem es ver la verdad. Por eso en el mundo de Atzilut estamos tan cerca de Hashem. Porque vemos las cosas realmente como son. Atzilut Etzel, la cercanía a Hashem, es ver en lo que está pasando en la Metziut, en la realidad, es porque Hashem quiere todo esto. A la hora de nosotros transformamos la realidad, esa confusión hace que no veamos a Hashem. El conocimiento pleno de la realidad es la herramienta más importante para estar junto a Hashem. Aquí vea la diferencia entre Beria y Yetzirah. La diferencia entre Beria y Yetzirah es que en Beria puedes todavía separar el bien y el mal. Puedes separar entre lo que tienes y lo que no tienes. En Yetzirah ya no puedes. ¿Y cuál es el problema? Este problema lo genera el querer todo el tiempo cosas, más cosas. El querer no de acuerdo a lo que, a lo que somos. Y para eso nos vamos a bajar a el mundo de Asia. En el mundo de Asia, nosotros somos testigos de este mundo. Realmente es el mundo en el que vivimos, ni siquiera el mundo que vivimos. Si nos vamos a palabras más cabalistas, nosotros vivimos en lo más bajo, ni siquiera quiero hablar de números del mundo de Asia. Eh, pero somos testigos en nuestra vida de que podemos caer tan bajo en la forma que vemos la realidad, hasta revolverse completamente y sentir un vacío extremo, por estar viendo constantemente qué nos falta y qué no hemos alcanzado, en lugar de ver lo que sí hay.
y qué está en nuestro alcance lograr. En Asia explica Rav Kook que no solo hay más mal que bien, a diferencia de Yetzirah, porque en Yetzirah sigue estando lo mismo, lo que has alcanzado y lo que no has alcanzado sigue estando 50-50. En Asia ya no es así. En Asia, en el mundo del acto, el mal penetra tanto que nada más vemos lo que no hay. Entonces, a diferencia de Yetzirah, que en Yetzirah seguía estando 50-50, aunque estaba revuelto, acá además de que está revuelto todo, ya hay más mal que bien. ¿Y todo por qué es eso? Porque en vez, vamos a subirnos dos mundos, donde empezó todo el problema es en Bería. En Bería empezó el problema de querer más, de querer a partir de lograr algo. Quieres 100, tienes 100, quieres 200. En, aquí, este problema de querer constantemente ya no te deja ver qué tienes. Ya nada más quieres y quieres y quieres. Ese es cuando el niño entra en el berrinche. Ah, ya se le olvidó si le diste chocolate, no le diste chocolate, él quiere otro a fuerza. Ya no está en su mundo, ya no se acuerda de qué pasó antes. Uf, si nos diéramos cuenta, somos unos niños chiquitos cuando estamos en Asia. Así es, eso es Asia. Es la sensación de que nos faltan cosas hace que no podamos ver que sí tenemos. Y todo eso es porque no estamos conectados a nuestra esencia. Porque no estar conectados a nuestra esencia hace lo que dice la Gemara, es construir castillos en el aire. A la hora que construyes castillos en el aire, en el momento de que ves que no van a pasar, todos los deseos que ves que están totalmente fuera de la realidad, todo se destruye, se cae. El Jajam Sazón explica que ya que los deseos no están en base a lo que ya alcanzaste, entonces es como si ahorita es como si tienes 100 y en vez de querer 200 quieres 1 millón. No, aquí querer lograr algo hace que todo el tiempo se vuelve una máquina de querer más, querer más, querer más. Uf, si lo viéramos ahorita en el mundo occidental, está, está basado en eso. Está basado en soñar lo que no eres. Todo el tema con las redes sociales, con la publicidad, es ver una foto de algo que podría ser, ellos te venden como que podría ser, pero no tienes bases para hacer eso. No, le está explicando a alguien la diferencia entre positiva entre querer ser Federer y querer pegarle de revés como Federer. Federer es, ¿a quién no quisiera ser Federer que juega tenis? Imagínense cómo juega Federer, cómo juega Messi. O sea, es algo impresionante, pero a la hora de nosotros querer ser él, colapsa nuestra esencia, porque lo único que hacemos es que nos saboteamos y decimos, nosotros no somos nadie, yo no quiero ser yo quiero ser él. Eso es lo que pasa en Asia. En Asia, porque tengo una raqueta, pienso que puedo ser el mejor jugador del mundo. Porque tengo un poquito de dinero, pienso que puedo ser multimillonario. El hecho de que existe un poquito, nos volamos a mundos que no nos tocan. Y todo eso empieza desde vería de constantemente querer más, querer más, querer más, pero se, se multiplica en Asia, porque en Asia no estamos realmente enfocados en qué tenemos y qué no tenemos. Constantemente estamos viviendo en el mundo que no tenemos. Todos nuestros problemas están centrados en eso. En este mundo hoy en día, estamos en Asia. En estos momentos, cuando uno se encuentra en el mal, lo único que tiene que ver es qué sí tiene. Por eso es tan importante la Torah de Rabbi Nachman, que dice que hay una boda, un ejercicio de Rabbi Nachman que tiene que ser diario. Tienes que encontrarle la Nekudat Tová a todo. Le tienes que encontrar el punto bueno a todo. Y dice que puedes tardarte segundos en el día si lo haces. En unos cuantos segundos le tienes que encontrar lo bueno a cada persona de tu familia. Y entonces ya en ese momento dice, ese mal que viste, eneno, ya no está, ya no existe.
Hay una canción impresionante de Shuli Rand que lo explica. Dice, Itbonanta, que es Itbonenut, meditación, eh, analizar. A la hora de que analizas lo que sí hay, se te olvida lo que no hay. En Asia no pasa eso. En Asia, además de que no pasa eso, ya empieza el problema a salirse de nosotros. Y ahí es donde a mí más me importa. Como ya vieron desde la primera clase que di, yo creo lo que dice Manito. La Torah se le dio al clan. La Torah se le dio a la generalidad, no se le dio a Prat, no se nos dio a una persona. Sí, también. Lo importante de la Torah es para hacer un orden social impresionante, mofet, ejemplo para las naciones. ¿Qué pasa en Asia? Por querer lo de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Ya empezamos a robar, las relaciones prohibidas, queremos lo del otro, la mujer del otro, el coche del otro, la vida del otro. No nos estamos dando cuenta, pero estamos viviendo en un mundo donde queremos mucho más allá de lo que tiene el otro, queremos ser el otro constantemente, porque tiene más likes, porque tiene más dinero, porque es un crack, pero todo el tiempo que queremos ser el otro. Si nada nos enfocáramos que ese es nada más el Yetzer Hara, ese es nada más del lado de la clipa, del lado de lo que no es, te enseña lo que sí es. Es una maravilla que estamos viviendo esto en el mundo, porque ¿por qué estamos tan cerca de la llegada del Mesías? Muy fácil, porque hay un mal tremendo. Y si nada más volteamos a ver el mal y decimos, no, por ahí no va, por ahí no va, no se trata toda esta competencia. Vean por favor, este concepto es un concepto que me encanta. Eh, Estamos viviendo en un mundo donde lo único que importa es ser campeón, ¿no? Eh, quien, el campeón es todo. ¿Y cómo se dice en hebreo campeón? Aluf. ¿Qué es Aluf? Aluf o Shelolam. Hashem, el primero del mundo, el Alef. Hashem es el primero del mundo. Entonces, del lado de la clipa, del lado de lo que no es, todo el tiempo estamos fanatizando, somos fanáticos de equipos de béisbol, de políticos, de lo que sea. Y lo único que queremos es que salga campeón, que salga campeón, que salga campeón, cuando lo único que necesitamos hacer es hacer un equipo para que salga campeón Hashem. En Asia, lo que pasa es que a la hora de fanatizar y meterte todo el tiempo a querer ser lo que tú no eres, pasa algo divino también. Vean la belleza de estar en Asia. En Asia te puedes dar cuenta lo que no es, porque está muy claro que no es. Ahorita que estamos ya hablando del tema, yo les tengo que decir que me siento mucho más cómodo en Asia que en Atzilut. ¿Por qué me siento más cómodo en Asia que en Atzilut? Porque en Atzilut parece teoría. En Asia está la práctica. En Atzilut, si te dicen, no, tienes que estar conectado a ti mismo, sí, suena muy bonito, y además vas a querer lo que tú eres, sí, pero suena muy bonito, pero cuando caes, ¿qué haces? Miren qué importante es el trabajo de saber caer. El trabajo de saber caer es la belleza de toda la Torah. 7 veces se cae el tzadik y se levanta. El tzadik se cae. Estamos en Asia, estamos en un mundo donde el mal está revuelto y es más el mal que el bien. Vean nada más, por favor, qué porcentaje del mundo es Eretz Israel y Am Israel. Tirándole a cero, es el bien. No estoy diciendo que todo lo demás sea mal, para nada, pero es mucho más el mal que el bien, como en Asia. Y y el bien es enfocarse en el bien. En Asia ya empieza a ver algo que te tienes que enfocar en que sí hay. Empezar así con lo más chiquito. Dice la Gemara, tafasta, meruba lo tafasta miuta, tafasta. Dice, ¿quieres alcanzar mucho? No alcanzaste nada. ¿Quieres alcanzar poco? Alcanzaste. Este es el mundo de Asia. El mundo de Asia tienes que empezar leat, poco a poco. Dice Larizal, ¿por qué? Hay un comentarista, Larizal, dice, ¿por qué Larizal se tarda 6 hojas en decirme que él pasó de este mundo a este mundo la luz y luego a este mundo? Ay, no, hizo que te tardaras para que sepas que el mundo es leat, poco a poco. A la hora de que nosotros nos conectamos en Asia, a lo poco que sí hay, ya, ya no vuelves a caer así debajo. Por eso, ya no, por eso cada vez, por eso dicen, es alía, yerida, bajas, lechore jalía, porque necesita subir.
muchas veces necesitas bajar hacia para ver qué sí tienes. Y ya sé que puede sonar un poquito como una clase de musar barata, pero hay que ver qué sí tienes. O sea, ver el vaso y ver si la poquita de agua que hay es toda la Torah de Rabbi Nachman. O sea, la Torah, el Hasidut de Rabbi Nachman, de que te des cuenta cuando más bajo estás, que si hay, es lo único que va a regresar el proceso al revés, a subir otra vez de hacia avería a Yetzira, perdón, de hacia a Yetzira, avería, Atzilut. Y estos son los cuatro niveles del mal, que son una consecuencia solamente de una caída en nuestra percepción. Y explica el Jajam Sazón que hay dos áreas importantes en cada uno de los niveles. Una es la parte realista, lo que ya alcanzaste, conocer la realidad, Yehuda, enfocarte en lo que hay y lo que no hay. Y otra es la parte oculta, que es Yosef, lo que todavía no se ha alcanzado, el sueño, el deseo. Hay que siempre saber que el mal se encuentra en esos dos ámbitos. El mal se encuentra en esas dos áreas, en conocer la realidad, modea el Emet, que es Yehuda, y en saber la parte oculta, que es Yosef. Eso es el concepto de Or Makif y Or Pnimi. Or Makif es la luz que rodea, Or Pnimi es la luz que está adentro. Eh, en estas dos áreas, el mal puede aparecer dependiendo del nivel de edad, el nivel de conciencia. No, como dije, Yotzer Or, Ubore Hoshech, José Shalom, Ubore Ra. El mal está en potencia nada más. Y está en potencia nada más porque nos los dejan a nosotros, nos dejan nosotros a nuestra percepción, si lo podemos entender como mal o como simplemente verlo como lo veía Rabbi Meir. Dice Rabbi Meir, cuando en la creación del mundo dice, Veine Tov Meo. Cuando acaba la creación dice, Tov Meo, muy bien. Dice, bien es el Yetzer Tov. Muy bien es el Yetzer Hara. Entonces, cuando nosotros vemos que el mal es simplemente para transformarse a bien, entramos en otra percepción. Estamos en Asia diciendo, ok, todo lo que está pasando mal, simplemente para que lo arreglemos. Venimos a este mundo a hacer virur de las nitzotzot, a, a esclarecer ciertas chispas. Las chispas vienen de un olam, de un mundo del todo, de un mundo de todo, todas las chispas que no son parte de la luz, son chispitas que tenemos que regresar al vector de la luz. ¿Cómo regresamos al vector de la luz? Viendo qué es verdad y qué no es verdad. A la hora, el virur de las nitzotzot, esclarecer, virur de las nitzotzot, el targum, la traducción es esclarecer las chispas. ¿Qué es esclarecer las chispas? Entonces, ver qué es verdad y qué no es verdad. Ver, conectarse al Dat. Ver qué es el Dat. Dice, el Dat es la Shon Kesher. Es un lenguaje de unir. Cuando unimos, cuando vemos las cosas como verdad, la verdad se une muy fácil. La mentira es totalmente al revés. La mentira se esparce. La verdad se une en uno. Cuando podemos realmente meter esas chispas en un vector de luz, ese es el virur de las nitzotzot. El virur de las nitzotzot, esclarecer esos pensamientos, es, es llegar al bien. Para eso, quiero compartirles esta pantalla que les va a aclarar muchísimo qué se tiene que hacer en cada cosa, en cada mundo. ¿Me pueden decir si la ven, por favor? Sí, ¿Sí la ven? Ok, sí, 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 sí. sí se ok, ve. ok. Vamos a regresar hasta el principio, vamos a un resumen rápido. En Atzilut no hay mal. Yehuda y Yosef están en su mejor versión. Se conectan entre ellos. Yehuda conoce quién es y cuáles son sus posibilidades. A partir de esa claridad, Yosef sueña y logra alcanzar sus objetivos. ¿Qué está en juego? Porque todo el tiempo
me quiero regresar a que estamos en un juego. Estamos en un juego de que Hashem salga campeón. Entonces, para esto, tenemos que mantener conectado todo el tiempo con el Dat Primi, una conciencia interna de quién eres y soñar a partir de eso. En Beria, misma proporción de bien y mal, pero el bien y el mal están separados. Yehuda hace muy bien su trabajo de tener claro qué tiene y qué no tiene, pero Yosef, cada vez que logra algo, se propone lograr otra cosa. Lo que habíamos hablado de tiene 100, quiere 200, etcétera. Sin importar si es algo que es propicio para él. Entonces aquí el mal empieza cuando sueñas, cuando no te pertenece. ¿Qué está en juego? Para mantenerse en Beria, hay que seguir separando entre el bien y el mal, porque hay una parte buena de Beria, que te los dije. Mientras puedas separar qué está bien y qué está mal, es una maravilla. Porque a la hora de que ves que está mal, te tienes que ir nada más al cuarto que está sucio y recoger, en vez de trapear el lugar donde ya está totalmente limpio. Y eso es para mantenerte en Beria y no bajar. Pero para subir a Tzilut, tienes que trabajar con desear cosas realistas, no conforme lo que has logrado. El problema en Beria es que nada más quieres porque obtuviste. Ahí entra el dat de niño chiquito, ya entra una conciencia de querer nada más porque te dieron. En Yetzirah hay la misma proporción de bien y de mal, pero ya, y están mezclados. Se pierde la claridad de qué se tiene y qué no se tiene, dejando que el mal entre en el territorio del bien. Ahí ya hablamos que el mal, ahí vimos que cuando nos vamos al pasuk de Yotzer Or Ubore José Shalom Ubore Ra, Hashem él no se asocia a nivel de Yetzirah y de Asiá con el mal. Él nada más nos los deja hasta Beria. Todo lo demás está en el acto del hombre hacerlo. Antes está en potencia nada más. ¿Y por qué está en potencia? Porque mientras podamos separar, el mal no está presente en nuestras vidas. ¿Qué está en juego? Yehuda tiene que corregir y saber realmente qué tiene y qué no tiene. Yosef aquí se mantiene queriendo según lo que ha logrado. Si se dan cuenta de Beria y Yetzirah, Yosef sigue teniendo el mismo problema. Yosef no cambia. El que cae aquí es Yehuda. Y aparte está increíble, porque en las Perashiot, cuando cae Yehuda, Yosef sigue en Mitzrayim. Yosef es la primera vez en toda la Torah que hay un paralelismo entre dos historias, es en Yehuda y Yosef. Cuando Yosef cae, después cuentan la historia de que Yehuda cae. ¿Qué quiere decir? Primero cae Yosef. ¿Dónde cae Yosef? Desde Beria cae Yosef. Y después cae Yehuda. Yehuda cae porque cae Yosef, y está clarísimo en el Pshat, en lo literal de la Torah. Dice, Bayer Yehuda, cae Yehuda. ¿Qué quiere decir que cae? Se puede ver de manera geográfica, porque bajó una montaña hasta llegar a la costa. También se puede ver de Abodata Nefesh, que cayó él. Se cayó a un lugar donde no estaba bien. ¿Y por qué? Es porque cayó Yosef. ¿Por qué cae Yehuda? Porque Yosef todo el tiempo quiere otra cosa, y quiere otra cosa, y quiere otra cosa. Hasta que Yehuda cae en el mundo de Yetzirah. Y ya no sabe qué, ya está, y aunque tiene igual de bien que mal, ya no sabe qué tiene y qué no tiene. Entonces aquí Yosef sigue teniendo el mismo trabajo. Como decir, Yosef sigue estando en Mitzrayim. Nada, no hubo un cambio. Pero en Asia hay más mal que bien. Y están mezclados. Aquí los dos tienen que corregir simultáneamente. Yehuda, aclarar qué tiene y qué no tiene, para no vivir en fantasías y entrar en depresión. Eso es lo que estábamos hablando. El mal en Asia es poder separar. Quiero nada más poner un ejemplo muy importante que habla el Jajam Sazón del Gaftán, de la persona soberbia. La persona soberbia, ¿dónde está? En Asia. ¿Qué le pasa a una persona soberbia? Y hay que saber, dice el Gaón de Vilna, cuando uno estudia Mishle, en la introducción de Mishle, en el libro de Proverbios de Melech Shlomo, dice que no pienses que el soberbio es otro. No digas, sí, el soberbio está, ¿te acuerdas de mi vecino? Este es el soberbio. No, no, no. Hay que encontrarse que nosotros tenemos una parte de soberbia y tenemos una parte de tzadik y tenemos una parte, como dice Mishle, somos una parte de todo, como lo que les leí de Rav Kook, a la hora de que podamos entender que estamos formados por demasiadas cosas y las podamos incluir en nuestra nefesh, en nuestra alma, ese es el shalom pnimi.
Eso es cuando vas a llegar al Shalom. Entonces también hay que verse a uno como que, sí, de repente tengo gaba, de repente hay una soberbia en mí. ¿Qué es la soberbia? Explica el Jajam Sazón. La soberbia es en Asia. El soberbio, primero que nada, no sabe quién es y quién no es, y quién no es. No tiene ni idea. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Quiere cosas según una mentira interna y se cree mucho por algo que no es verdad. Y luego, ¿qué le pasa? Sueña a partir de eso cosas que no va a alcanzar nunca y se deprime. Por eso la soberbia llega a la depresión. Entonces, ese es el mal en Asia. Es no saber quién eres y estar tan equivocado de quién eres que sueñas puras cosas que no te pertenecen y a la hora de no llegar ahí, no nada más no vas a llegar a donde no llegaste, sino de todo lo que tenías. Ya caes tan bajo que ya no te das cuenta que tienes. El primero, el más depresivo es el soberbio. ¿Por qué? Porque a la hora de darse cuenta que no es lo que él se imaginaba ser, tampoco se da cuenta lo bueno que tiene. ¿Y qué está en juego en Asia? En juego está que Yehudá regrese al Dat Privi, lo que estábamos hablando, ver un poquito lo que sí hay. Y saber separar entre qué tienes y qué no tienes, eso sigue siendo Yehudá. Y Yosef, hay que soñar según lo que eres. Eh, todos estos mundos son dinámicos. ¿Por qué hice este cuadro? Porque el dinamismo que hay en la Torah es infinito. O sea, uno, cuando acaba esta pizca, cuando acaba este tema, dice el Jajam Sazón que hay otro lugar en la Arizal que no son igual los mundos. Que hay una diferencia entre que dice que verías si están mezclados, no están mezclados. Hay cuántas shitot, cuántas maneras de entender ahí en la Torah, Baruch Hashem, que no podemos entender. Pero ¿por qué puse el cuadro así tan claro? Porque es dinámico. Constantemente podemos bajar de nivel y podemos subir de nivel. El problema principal que tenemos hoy en día es que nos queremos quedar en un lugar estático. Y no es cierto. De repente tienes que estar en Atzilut. Y como lo que explicamos de la tefila, de repente tienes que estar en Atzilut. De repente no tienes que estar en Atzilut. Y tenemos que aceptar que no estamos en Atzilut. Y saber cuál es nuestro tafkid, cuál es nuestro rol en Beria. Estás en una cancha. No en todos los lugares puedes meter gol. ¿No? Hay lugares donde tienes que defender. Hay lugares donde tienes que sacar la pelota. Estamos en un juego realmente. Estamos en un juego increíble que Hashem nos dio una vida que la tenemos para Hashem. Y para que Hashem esté bien, por decir así, porque igual Hashem está bien, pero Hashem hace el mundo para que Am Israel lo revele aquí. Para que Hashem esté bien, tiene que salir campeón. Y para que salga campeón, cada uno de nosotros tiene que estar conectado con su esencia. Estar conectado con su esencia es en el clímax, en el prime, es en Atzilut. Pero el trabajo está en lo más bajo. Lo que hace la Kabbalah es increíble. Por eso se dice que la Torah de Rabbi Nachman baja hacia lo más bajo que hay. Esa es la Kabbalah. La Kabbalah es bajarlo hacia el lugar más crudo que pueda haber. Alguien me estaba contando ahorita que conoció una persona que estuvo en la cárcel, que alguien se encargaba del minyan de la cárcel aquí en Israel y que de repente en la misma cárcel, ahí estaban en la cárcel la gente que se había hecho lo peor, estaba otra vez regenerándose con Torah, con mitzvot, con tefilá. Se puede, nosotros podemos, realmente estamos encarcelados a veces, porque dice Rabkuk, tenemos una muy mala visión de la libertad. La libertad de manera externa es pensar que nadie te dice qué hacer, entonces eres libre. No, eso no es la libertad, dice Rabkuk. La libertad, dice Jajam Sazón, en las palabras de Rabkuk y del Maral de Praga. La libertad es estar conectado a ti mismo, es saber qué quieres y qué no quieres. Hashem nos dice hay tantas mitzvot, Zeher Letziat Mitzrayim, para saber que no somos esclavos. Entonces, no somos esclavos de un dimión, de una fantasía de quién no somos. El Jerut, la verdadera libertad, es estar atados a lo que realmente somos, a nuestra esencia. Se llama Atzmiut en hebreo. Estar en nuestra Atzmiut es todo lo que vimos, todo lo que vimos desde Atzilut hasta Asia, es la diferencia. En el mal se da
por los diferentes niveles que estamos conectados a nuestra esencia. Por eso es tan importante no nada más meditar, sino hacer Heshbon HaNefesh. Heshbon HaNefesh es hacer cuentas, hacer cuentas del Nefesh, ¿sí? Como hacemos cuentas, como hay un Roe Heshbon, en hebreo Roe Heshbon es el contador, tenemos que ser contadores de nuestra vida, tenemos que saber qué hiciste bien, qué hiciste mal, es lo que dice el Ramjal todo el tiempo. Dice el Jajam Sasson, hay una palabra clave en todo Mesilat Yesharim, es Leitbonen. ¿Qué es Leitbonen? Estar conectados a la Binah. La Binah es saber analizar, saber contemplar, saber ver bien cuál es la verdad. Me gustaría, primero que nada, antes de concluir, agradecerles a todos los que están acá y, y agradecer porque no estar abiertos a una Torah diferente no es, no es fácil a veces. Y creo que es lo que más me ha dado a mí es estar abierto a la Torah. No, por eso dice que hay Shivim Anim la Torah, hay 70 maneras de ver la Torah, y estar abierto es lo que nos va a dejar que la verdad de cada uno nos integre. Vedrat Hashem, podamos seguir estudiando juntos, no sé bien eh, cuándo vaya a ser el siguiente, cuándo y cuál vaya a ser el siguiente tema. Me encantaría tener feedback, porque yo siempre le digo a mis papás, últimamente no hemos estudiado, yo no he estudiado con mis papás, les digo, el problema es no saber qué estudiar. Cuando sabes qué estudiar, todo cambia. Entonces, si alguien en el chat o alguien me quiere decir personalmente que se les antoja estudiar, me encantaría tener feedback. Como les dije desde la primera vez, el Arizal dice que Icar Aor u Aor Joser. La luz principal es la luz que te regresa, no la luz que das. Entonces, el que quiera comentar, también estoy receptivo para cualquier comentario. Y nada más, me gustaría aclarar mucho que todos estos conceptos cabalísticos no vayan con el Yetzer Hará de que, si estoy listo para estudiar Kabbalah. No, 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 no. Estamos listos para ver la verdad. Estamos listos para conectarnos a nuestra esencia. Estamos listos para saber quién no eres. Estamos listos para estar en Atzilut, sí, sí, sí. Para estar súper conectado a, a, a nuestra esencia y a partir de ahí empezar a lograr cosas que no podríamos estar. Yo no puedo imaginar las cosas que me han pasado solamente por estar conectado a mí. O sea, no, no lo puedo creer. Entonces, a la hora de yo poder eh, vivir esto, lo tenía que compartir y muchísimas gracias. Azaco Baruj, hijo. Gracias. Azako Baruch. Aquí me ustedes. Gracias por todo. Gracias, Isaac, está súper interesante y te digo, la verdad es que tuve que oír la clase, no sé si una o dos veces, la anterior, porque como que necesitaba entender cuál es el fondo de, o sea, hacia dónde se dirige y hacia dónde va. Es la primera vez que estudio Rakuk y está muy padre. La verdad, muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias. Me pasa igual con Rakuko. Tienes que ver muchas veces lo que está diciendo para saber qué está diciendo. Y no nada más eso, es el hecho de que todo esto, el lenguaje de la Kabbalah sea tan poético y tan abstracto y así, lo único que hace es que te despierta diferentes cosas cada vez que lo ves. Entonces, Sí, no es quiere decir que verdad. no entendamos, es que hay algo de nuestra mente que lo entiende diferente. Es lo que es importante estar em, abierto a entender las cosas diferentes. Por eso es tan importante el repaso, es lo que les decía. Muy, muy padre, la verdad. Es que la mitzvot y gracias por todo. Ay, no, gracias a ustedes, la verdad, por la paciencia, por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Y Por no la habla. ¿Qué pasó, mamá? Que si no habla Rav Kook de cómo ir adquiriendo la conciencia. O sea, Muy desde buena, esa. muy buena pregunta. Eh, yo creo que eso lo dice muy bien Mesilat Yesharim, que es Rab Kook dice que su Rab es el Ramjal.
creo que es el primer paso para adquirir conciencia, es Zeirut, es el primer peldaño de la escalera el primer peldaño de la escalera que sube de Mesilat Yesharim, de la baraita que aparece en la Gemara. Em, yo creo que lo primero para desarrollar conciencia es darse tiempo de contemplar, de estar solos, de Leit Bonen, estar con... Si alguien es meditar, meditar. Si alguien es hacer el Bodedut, que es hablar con Hashem. Si alguien es sentarse a analizar. Cada quien según lo que es. O sea, yo Claro, estoy seguro que no es no, igual. no, Mi papá, mi papá, nada más quiero poner un ejemplo claro. Mi papá mm, no creo que le guste tanto meditar, pero analizar las cosas. Mi papá llega, por medio de analizar las cosas, llega a un shalom impresionante de sí mismo. Y es lo que más he aprendido de él. A la hora de analizar y ver qué sí hay y qué no hay, eso es lo que se llama Heshbon Nefesh. Es ser contable, ser un contador de tu alma. Te estás contando, sí. Aclararte también hay muchas maneras de estar más consciente y creo que el principal problema es de, hoy en día de no estar consciente es lo que la raíz está en la Torah. La raíz está en que se dio cuenta, paró, que tenían mucho tiempo y dijo, pónganos a chambear. Es no darse tiempo para hacerlo. Ese es el principal problema. Lo dice el Ramjal. Paró, dijo, si tienen tiempo extra, van a poder contemplar, van a poder hacer esto, van a poder hacer el otro. Entonces, creo que el Yetzer Hara te dice que tienes que estar ocupado todo el día y está equivocado. Hay que darse tiempo para contemplar. Me están preguntando aquí en el chat, ¿qué libros me recomiendan de Rav Kook? ¿Qué libros recomiendo de Rav Kook? Primero que nada, hay un libro que se llama Spiritual Revolution, que está en inglés, que explica a Rav Kook, no es Rav Kook. Libros de Rav Kook, no, en inglés o en español, no conozco tanto más que uno que se llama Orot, Luces, que lo traduce impresionante. Yo estudiaría más el que se llama Luces. Besrat Hashem voy a mandar al chat la portada, porque ese libro está muy bien explicado, muy bien traducido. Es un jajam que, mis respetos, la verdad. Desgraciadamente solamente hay un tomo, pero habla de Orot Eretz Israel y Orot Milhama, de la guerra. Ese libro está muy bueno también. El que esté familiarizado con el hebreo, eh, Rav Kook, hay que leerlo, leerlo y leerlo para poder entender. Y el que no esté familiarizado con el hebreo, le recomiendo mucho que también Spiritual Revolution dan, dan como que las cosas principales que Rav Kook piensa. Desgraciadamente, no soy tan fan de eso porque no son las palabras de Rav Kook. Eso es lo que no me gusta de Spiritual Revolution, lo explica. Yo creo que hay que entrarle directo. Y perdón, alguien me dice, me preguntan si hay señales para saber si algo es para ti o no. Yo creo que esa es la mejor pregunta, porque eh, ahí empieza el mal, cuando ya queremos cosas que no son para nosotros. Eh, yo creo que la primera señal que hay es que no lo tienes. El hecho que no lo tengas ya es una señal suficiente para saber que ahorita no lo tienes que tener. Ahora, si la señal es para ti o no en el futuro, yo creo que lo que hay que hacer es separar. Cuando quieres mucho algo y no ves cómo lograrlo y sabes que es para ti, como yo puse el ejemplo de la Aliyá de venir a vivir a Israel, creo que puede ser logrado poco a poco. O sea, creo que eso es algo que también se puede cambiar. Cuando ves que no es para ti todo el concepto, o sea, por ejemplo, venir a vivir aquí de fijo puede ser lo puedes sustituir por cosas más realistas. A la hora de que lo empiezas a sustituir por cosas más realistas, te empiezas a dar cuenta si sí realmente es para ti la meta más alta o no. Muy fácil. Si vienes de vacaciones y dices, ¿sabes qué? Está impresionante Israel y dices, en vez de venir una semana o 2 semanas, vienes un mes, empieza a adquirir un poquito más todo el tiempo. Entonces, no sé si contesté bien tu pregunta, Celi, pero eso es lo que yo pienso.
Sí, gracias. O sea, creo que lo que me hiciste ver es empezar a intentar y ver si en ese intento hay algo que no vibra contigo. O sea, es como, pues no es para mí, 100%. ¿no? Y si, aunque sea reto, pero sí te impulsa, pues sí te va guiando. ¿Es por ahí? 100%, 100%. Porque si es un reto que te lleva a algún lugar positivo, es que sí es para ti. Por ejemplo, o sea, el ejemplo del tenis es muy bueno, porque uno, querer ser Federer es que querer ser el mejor del mundo es una estupidez. Pero decir, oye, yo le quiero pegar de revés como Federer, ya está un poquito, no está tan difícil. Mínimo voy a hacer el mismo movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que la meta de arriba la sustituyes por la meta de abajo. Y entonces eso es algo muy importante. Ser realistas con nuestras metas es lo que sí, es saber qué te incumbe y qué no te incumbe. Cuando tú no eres realista con tu meta, entonces ya no te incumbe, no es para ti. Y lo que estás diciendo tú de si te vibra o no te vibra, a que te vibre, tienes que estar en un trabajo de autoconocimiento, porque hoy en día, no sé, Marmina, las redes sociales lo único que hacen es quererte, querer que quieras ser todo lo que eres menos tú. Entonces, está duro eso. Mm. Sí, Isaac, ya. Ok, me dejaste como pensando en algunas cosas o lo voy a procesar y cualquier cosa, pues ya te escribo ahí en el chat o algo, porque está interesante. Gracias. Ya sea en el chat o personal, lo que necesites, por favor. Isaac, yo, bueno, a mí me están encantando estas clases, creo que son conceptos increíbles. Y lo que, o sea, lo que me salta ahorita es que, o sea, entiendo que estamos en el mundo de ASIA. Entonces, la tendencia es que estamos en ese mundo, en el mundo de la acción, la comparación, como lo que dices. Entonces, nuestro trabajo real es encontrar todos los días, en cada momento, los demás mundos. Exacto. Me encantó cómo lo explicaste. Me hubiera gustado explicarlo así. Ah, En serio, en serio, en serio, en serio. O sea, ese es el chiste de estar en ASIA. Darte cuenta que estando en ASIA puedes estar en Azilut. sí. O sea, el hecho de estar en ASIA y el hecho de estar en el mal de Nacidad, estando revuelto Yosef y Yehuda, no saber qué quieres, no saber quién eres, queriendo todo lo que no te toca. Cuando estás así, es un recuerdo para saber que puedes moverte de ahí. Hermoso. Oh, gracias Me a ti. encantó. Y a mí me encantaría, no sé, luego, el tema de cuando, ahorita que vamos a empezar, Homer, bueno, es una idea, no tiene que ser eso, pero todas las Sefirot, es hermoso cómo se juntan cada día, ¿no? Buena idea eso. Es Pero buena idea. es mucho, No son días, sé, sí, tengo mucho la duda si meterme a un tema o a un libro, porque, sí. porque también, o sea, por ejemplo, estoy pensando, Shira Shirin, por ejemplo, un libro, o sea, ir a un libro y ahondar en el libro y entonces tener un ceder y hacerlo más seguido o meternos más como lo que tú estás diciendo, hacer un curso de ciertas clases, concentrarnos aquí, le vamos a dar acá, ya sabes. Ujú. Eh, de Rap Sazón me pregunta Elvira, y Neni, no, se llama Ayeka el libro. El libro se llama Ayeka, el libro de Jajam Sazón, Elvira. No sabes qué libro. Es decir, es algo muy especial. Podría ser también como opción. Y en libro está bueno porque vamos avanzando como por capítulo y si logramos adquirir el libro y todo, también es como un estudio más Está bueno, pero te voy a decir qué es lo que me comprometido, pasa más con ese es un libro, te voy a explicar qué es lo que no me gusta. Lo único que no me gusta es que no es un libro para jabrutear, no es un libro, es, personal, o es, sea, más, es más para leer, ¿me entendiste? Eso es un libro, ok, o sea, no o es, sea, no es o sea, por como, ejemplo, es más cuando íntimo. pides Shirashi, perdón, ¿qué decías? Perdón, no te escuché, o sea, como más íntimo, no tanto para estudiar como en grupo. No, no tanto íntimo, sino que es muy, echa mucho rollo, por decir. O sea, no. Barmina, no digo que jaja me eche rollo, pero es muy extenso, ¿me entendiste? Explica una cosa muy explicado. Puedo también hacer, lo que he pensado es que no seguir el libro al pie de o sea, palabra por palabra, A mí pero me gusta como, a mí me gusta como ya, que le ponga tu sazón, o sea,
Si nos Sí, vamos sí, sí, con un igual. Sí, libro, lo o que, sea, cerrarte a tanto orden, a veces, o sea, como esto estuvo muy bonito. sí, lo que tú nos sugieras, pues estamos abiertos y pues muy Sí, agradecidos porque gracias. muy No, valioso. gracias a ustedes. Gracias a ustedes. En serio que valoro esto muchísimo y gracias por estar receptivos y me encantaría recibir de ustedes. Muchísimas gracias. Me tengo que ir a rezar. Estén muy bien. Gracias, chao, chalón. Shabbat shalom. Gracias. Bye, Gracias. Shabbat Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bye. shalom. Estén bien. Bye todos.